El pueblo de Israel supo lo que es vivir como una víctima durante 7 años. Empezaron a olvidarse de Dios y cayeron en manos de una nación enemiga llamada Madián, cuyo nombre significa discordia. Esta nación tenía 2 reyes, se llamaban Seba y Salmona, cuyos nombres significan respectivamente víctima y privado de protección. La estrategia de este pueblo enemigo era esperar que Israel llegara a su tiempo de cosecha. Entonces iban y destruían sus cultivos para que no pudiesen cosecharlos, y se sentaban a disfrutar ver la manera en la que Israel empobrecía día tras día. El pueblo de Israel se permitió vivir así durante 7 años, hasta que Dios se permitió liberarlos. El plan de Dios consistió en ir a la fuente del problema. Entonces visitó a la tribu de Manasés, cuyo nombre significa olvido. Allí encontró a un Gedeón aterrorizado, guardando el trigo en el lagar, el lugar en el que se procesaban las uvas para el vino. Esto porque tenía miedo de que el pueblo de Madián subiera y pues se los robara, se los estropeara. Cuando Dios se manifestó a Gedeón, fue pronto para hacerle un llamado de acción y decirle: levántate, porque a través de ti voy a traer la libertad que tu pueblo necesita. Y confirmando que en realidad el pueblo se había olvidado de Dios, Gedeón necesitó una prueba de que realmente era Dios quien le estaba hablando. Cuando Gedeón empezó a confiar en Dios, entonces se levantó y convocó a soldados para que le ayudasen a vencer al pueblo enemigo. El ejército de Madián estaba representado por alrededor de 135,000 soldados, y a la convocatoria de Gedeón acudieron alrededor de 32,000. No obstante, Dios redujo ese número a 300, porque Dios buscaba darse a conocer nuevamente a su pueblo, para que su pueblo recordara bajo qué términos debían vivir, bajo los términos de su cuidado, bajo los términos de su poder. Y al final así fue. Dios le concedió la victoria a Gedeón con solo 300 hombres. Esta historia nos enseña que cuando nos olvidamos de Dios, hacemos a un lado los términos que Él le ha dado a nuestra vida, los términos de libertad, los términos de poder, y los sustituimos entonces por los términos de la discordia, los términos de vivir como una víctima. Empezamos a vivir bajo los términos de la ambición, bajo los términos de la lujuria, el orgullo, y poco a poco vamos empobreciendo, nuestra vida va empobreciendo, nos convertimos en seres humanos miserables. Entonces es cuando tomamos acción, cuando empezamos a recordar los términos de Dios sobre nuestra vida, sus promesas, que su poder nos sustenta, que su gracia nos ha concedido liberación. Entonces ahí es cuando podemos volver y gozar de los privilegios y las riquezas celestiales que Dios nos ha dado desde el principio. No sé bajo qué términos estás viviendo, pero quiero decirte en este momento que acciones y que te levantes. Enfrentes esa situación, sobre todo recordando la libertad que Dios te concedió. Que tu vida, Dios la ha sustentado con su poder y su gracia. Acciona sobre todo recordando todas aquellas cosas grandes que Dios ha hecho contigo, las promesas que te dio, y que sobre todo ha sustentado tu vida con su poder y su gracia. Dios te bendice y recuerda, Jesús está en todo.